Bien, como siempre, este es un programa por opinar, este es un programa para confrontar ideas, para encontrarnos con opiniones, también con coincidencias, y hoy vamos a tratar un tema que está en el asunto político, que es el del nuevo Instituto Nacional de Elecciones, específicamente ¿qué hará el Instituto para proteger a las candidaturas independientes, sobre todo de posibles filtraciones del crimen organizado, de dinero sucio en sus campañas? Hemos preparado una nota para que usted tenga conocimiento o un conocimiento más de esto y vamos con ella. Debido a la ausencia de leyes reglamentarias, el nuevo Instituto Nacional Electoral se ha visto limitado en poder ejercer su facultad para la designación de nuevos consejeros locales. Un ejemplo de esta limitante fue la consulta hecha el pasado 7 de abril por Alberto Alonso Criollo, presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, cuyo mandato concluyó el 8 de abril. A falta de reglas, el INE tuvo que proponer que los consejeros locales continuaran en su cargo hasta nuevo aviso. Esto se debe a que el artículo 9º transitorio de la reforma a la Constitución indica que seguirán en sus cargos hasta que el INE haga las designaciones y estas se harán con antelación al siguiente proceso electoral, el cual es posterior a la entrada en vigor de este decreto. El INE prevé, por tanto, resolver que, conforme a derecho, que los actuales integrantes de los institutos locales, en particular el del estado de Oaxaca, continúen con su encargo. Esta postura se ve respaldada en el criterio emitido el 2 de abril por la Sala Superior del Tribunal Electoral en la sentencia JRC-10/2014 respecto a que la Constitución fijó dos supuestos para que el INE ejerza sus nuevas atribuciones: tener integrado su Consejo General y la expedición de las leyes secundarias. Sin embargo, esta condición no se ha cumplido. Para debatir este tema, hoy nos acompañan el Marco Antonio Baños. Él es consejero del Instituto Nacional Electoral. Él ha estado en el IFE desde su fundación en 1990, también fue consejero del IFE, era consejero del IFE cuando fue nombrado nuevo consejero del nuevo organismo electoral que nos duró 25 años. Y pues un experto en la materia, él es abogado con una maestría y autor de varios libros y ensayos sobre la materia. Bienvenido, consejero, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Está también con nosotros José Luis Vargas Valdés. Él también es abogado, maestro en cuestiones, con una maestría en cuestiones electorales, y él fue titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que se le conoce popularmente como la FEPADE, y también colaborador de nuestro periódico Excelsior, y estamos aquí en materias electorales especialmente, aunque también se puede escribir sobre otras cosas de repente. José Luis. Muy buenas noches. Bien. Marco, buenas noches. Pues estamos aquí, el INE fue como ya está funcionando, ha sido nombrado sus consejeros, ha sido instalado desde la semana pasada, pero resulta que el INE no tiene leyes reglamentarias. De acuerdo con las últimas informaciones, los señores congresistas harán lo posible para que esté a más tardar en mayo próximo, al finales de mayo, según la última información que tenemos, salga adelante con las leyes reglamentarias. Y hay mucho que queda, ya lo veíamos en el trabajo que presentamos en un principio, que queda ahí en el aire. Uno de ellos son las candidaturas independientes, que es una de las novedades que veremos en las elecciones del 2015. Usted, consejero, ha dicho que pues hay que protegerlas para evitar que el dinero sucio, el dinero del crimen organizado, pueda influir en la política, pero también que no hay que ponerlas en duda de antemano, no hay que ponerles el sello de la duda a esas candidaturas independientes, que es un avance, según entendemos. Yo parto del supuesto que las candidaturas independientes, para poder ser reguladas y aceptadas en la legislación mexicana, tuvieron que pasar por una lucha muy amplia. Entonces yo digo, no pongamos en tela de juicio a priori a los candidatos independientes, independientemente del el tipo de elección en la que quieran participar. Pero me parece que todo el sistema electoral mexicano está orientado para que se conozca con precisión cuál es el origen de los gastos o de los recursos que usan los partidos, los candidatos en general, en las campañas electorales, y me parece que los candidatos independientes tendrían que ceñirse al mismo principio. Todavía no sabemos qué van a hacer con la legislación secundaria, si les van a colocar, por ejemplo, derecho al financiamiento público en una modalidad que ya se ha usado en algunos lugares donde una parte de lo que gastan se recupera. Si eso es así, pues más a mi favor, en el sentido de que tendríamos que tener mucho cuidado y establecer un sistema que cuide muchos aspectos, pero de cualquier manera nos permita saber de dónde obtienen el dinero y cómo lo aplican.
Efectivamente, cuando se empezó con el IFE y con una de las novedades del IFE y de la legislación todavía vigente COFIPE es precisamente el financiamiento público de los candidatos y campañas. Se dijo que era precisamente para evitar que se interviniera alguien interesado, no precisamente delincuente, y que todos los partidos estuvieran en igualdad. Pero ello requiere transparencia. ¿Qué podemos hacer con las candidaturas independientes? ¿Qué fórmulas hay, José Luis? Bueno, en principio yo he sido un defensor de que prevalezca el financiamiento público sobre el privado porque es un medio de control y de equidad en las contiendas electorales. Sin embargo, pues un poco en el sentido que decía el consejero Marco Antonio Baños, me parece que una cuestión importante es en estas nuevas fórmulas que se están generando en el sistema electoral mexicano, como es el de las figuras, como es el de la candidatura independiente, es bueno, ¿cómo se va a comer eso en el sistema electoral de tal manera que no genere inequidad, que genere transparencia y que evidentemente también genere esa tranquilidad que la ciudadanía puede llegar a tener, como es hoy en un mundo, en un contexto de bastante problemática en torno al crimen organizado, cómo se va eso a convivir con gente que pueda llegar y decir gano sin el sustento de un partido. Ahora, creo que también es bien importante decir, Gerardo, que no es exclusivo, no debe ser una duda y una preocupación exclusiva solo de los candidatos independientes. Claro. Yo he sido, cuando fui titular de la FEPADE, un promotor de este tipo de medidas, pero creo que se tienen que hacer para salvedad de toda la ciudadanía, sin criminalizar la política, eso es bien importante. Creo que se tiene que hacer de manera general a todos los candidatos, sobre todo en un aspecto patrimonial, es decir, comprobar que lo que tú tienes ha sido por un modo honesto de vivir y que no traes apoyos o no traes pues un tipo de enriquecimiento de apoyos ilícitos que puedan llegar a infiltrarse en política y eso genere pues una preocupación a la sociedad. En la actualidad, reconociendo nuevamente que no hay todavía una legislación secundaria para el nuevo INE y que está funcionando con el antiguo COFIPE, considera Marco Antonio Baños que hay los mecanismos necesarios para impedir que ocurra lo que pudiese ocurrir de acuerdo con la experiencia de José Luis Valdés en la FEPADE? Sin duda, yo creo que el Instituto Nacional Electoral tiene mecanismos que permiten que sepamos con claridad cómo están las finanzas personales de los candidatos, de los propios partidos políticos. Diría que desde el año de 2009 se hizo una especie de acuerdo político con los partidos políticos para que pudiéramos establecer una lista que es una connotación en lenguaje de la Secretaría de Hacienda que se denomina de personas políticamente expuestas, que son los dirigentes, los candidatos, sus familiares más cercanos, que pueden manejar alguna cuenta vinculada con las campañas. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Fiscalía, perdón, de la Unidad de Fiscalización, tiene acceso a los secretos bancarios, de tal manera que podemos hacer una revisión exhaustiva de cómo se manejan los dineros de los candidatos. Lo hicimos primero en el 2009 a través de un acuerdo, insisto, y luego lo regulamos de manera expresa en el reglamento de fiscalización que la institución aplica en la revisión de los gastos de campaña de los partidos políticos y de los propios candidatos. Así que creo que hay mecanismos, pero nunca nada mejor que tener una legislación que establezca con precisión cómo tendríamos que hacer esto, cuáles son los alcances y de qué manera se haría de manera particular con los candidatos independientes. Los candidatos independientes y los aportantes, José Luis, en ese sentido... Evidentemente aquí creo que siempre ha habido una falla o no ha estado del todo completo el sistema, y es que así como creo que hoy ya está en la actual legislación y esperemos que en la nueva también, así como ya está suficientemente regulado todo el tipo de ilícitos o irregularidades que tienen que ver con el rebase de topes de gastos de campaña para los candidatos y para los partidos políticos, donde obviamente el IFE a través de la unidad de fiscalización, el INE, perdón, todavía no me acostumbro, pero a través de la unidad de fiscalización pues tiene estos mecanismos para poder detectar, para poder acreditar y para poder en consecuencia sancionar. Me parece que hay un faltante en nuestro sistema electoral, que es también a los aportantes privados que ilícitamente recurren a aportar
a sabiendas que no lo hacen por la vía legal, porque por la vía legal uno recibe un recibo que es incluso deducible de impuestos. Que sirva con otro interés esa aportación. Claro, entonces yo creo que también tendría que ser incluso penado con sanciones penales. ¿Por qué? Pues porque es tal cual, desde mi punto de vista, como una evasión al fisco, es decir, es un símil a decir, me quiero ir, le quiero dar la vuelta a la ley, no quiero declarar lo que debo de declarar lícitamente, y cuando evidentemente es muy sencillo, como lo ha manejado el IFE y hoy el INE, poder hacer ese tipo de aportaciones, y creo que está muy claramente el método. ¿Valdría la pena establecer como requisito para cualquier candidatura, no sé en este momento cómo funciona, el que los involucrados aceptasen poner sus datos personales, no solamente políticos, sino económicos, a disposición del INE para cumplir con esa, con una mejor transparencia? Si no se regula de esa manera en la legislación, creo que sería un buen punto que aquellas personas que quieran ejercer un derecho político elemental de participar en una contienda electoral, ahora por la vía de las candidaturas independientes, pudieran poner a disposición de la sociedad esta información. Ya algunos candidatos para cargos muy relevantes lo hacen usualmente. Hay que recordar que lo han hecho los candidatos a la presidencia de la República, en algunas ocasiones candidatos a gobernadores, senadores, diputados, en fin. Esta parte creo que está más o menos acreditada en las candidaturas que postulan los partidos políticos, pero sería un buen dato que los candidatos en general que quieran participar en la contienda coloquen esa información para que esté a disposición de todos y bueno, pues se sepa con claridad qué tipo de patrimonios tienen las personas que contiendan. Y hay un detalle que es importante, ya Zacatecas nos dio una demostración que por la vía de las candidaturas independientes es factible que una persona pueda acceder a un cargo de elección popular. Ganó ya por primera vez por la vía de una candidatura independiente un presidente municipal en Zacatecas en las últimas elecciones locales de esa entidad. Seguro lo recuerda José Luis, que es un experto en estos temas. Es, digamos, sería un requisito como el de la edad. ¿Lo consideras así, José Luis? ¿El que tú firmases que tus datos económicos fuesen públicos? Bueno, yo creo que aquí hay que tener cuidado porque chocan varios derechos. A mí me parece que se debe seguir respetando el derecho a la privacidad, al derecho a no revelar el patrimonio de uno. Me parece que eso es algo que no tiene que necesariamente sacrificarse a cambio de las seguridades de las cuales se está hablando en esta nueva legislación. Me parece, por lo tanto, que tienen que ser la obligación de permitir que las autoridades investiguen el patrimonio de cada candidato. Sí me parece que tiene que ser como un prerequisito para poder acceder a un cargo de elección popular, por una razón, Gerardo, porque lo que se busca es que sean... Pero no necesariamente que se haga público, pues. Exactamente, que exactamente. El aval de la autoridad sea suficiente. Mi punto es que con que la autoridad verifique, ¿y por qué? Porque creo que es bien importante que sí verifique, porque tiene que ser una medida preventiva y no posterior, porque hemos visto cómo cuando ya están en el cargo, cuando gozan de fuero constitucional los políticos, los cargos públicos, pues ya es muy difícil removerlos y además el costo para la política, para el buen nombre de la política se ve muy mermado. Entonces me parece que tiene que ser una acción preventiva del Estado. Y también quiero decir una cosa, me parece que no tiene que ser necesariamente el INE quien haga esa investigación, porque el INE tiene que seguir siendo un instituto ciudadano electoral. Para eso hay autoridades de investigación, financieras, donde evidentemente el INE puede contribuir con todo su expertise que tiene, pero me parece que la parte, digamos, coactiva o sancionatoria de temas que puedan tener que ver con la delincuencia organizada, sería preferible no dejárselo al INE, sino que otras autoridades lo hagan para que el INE siga siendo una... Bien, nos quedamos con hay un pequeñito diferendo entre hacer públicas y no hacer públicas las declaraciones patrimoniales o la situación económica de posibles candidatos independientes, sobre todo los candidatos, y creo que quería el consejero hacer una precisión sobre eso. Yo en general estoy de acuerdo con lo que dice el maestro José Luis Vargas, en el sentido de que no es recomendable que la legislación establezca como obligación que los candidatos independientes hagan pública su situación patrimonial. Yo en lo particular creo que debe dárseles el derecho a optar.
si la persona decide hacer pública su situación patrimonial, siendo candidato a un cargo de elección popular, me parece que él puede ejercer ese derecho entre decir sí o decir no. Creo que también cuando la persona diga que no, el aval de la autoridad que ha hecho esa revisión es suficiente para mantener a salvo lo que tiene que ver con esta situación de revisión de los gastos que pueden tener durante una campaña los candidatos independientes. Muy bien, el INE está nuevecito, es nuestra nueva institución electoral. Lamentablemente, pues acabamos con un IFE en 25 años, un IFE que surgió muy fuerte, con mucha credibilidad, que le dio mucho a este país, que yo personalmente creo que el país le debe mucho al IFE fundado en el 1990 y ahora sustituido por el INE. ¿Qué pasa? Tenemos urgencia y no tenemos nuevas leyes electorales, estamos funcionando con la antigua ley. ¿Se siente este INE cuando nace desprotegido? Tenemos una institución nueva, hay que decirlo. El IFE cumplió su papel en más de 23 años organizando 8 procesos comiciales. El tema de la confianza, don Gerardo, es un tema que resulta muy sensible para todos. Sí. Pero yo diría una cosa, y seguro el maestro Vargas tiene también una opinión al respecto, pero la confianza se mide y el resultado es dependiendo del momento en que se pregunte al ciudadano. Claro. Si al ciudadano le preguntamos después de que el IFE calificó los rebases o no de los topes de gastos de campaña en el proceso 2012 o después de que resolvió el tema Monex, no pareciera ser el momento de mayor popularidad de la institución. Si al ciudadano le preguntamos qué tanto cree en el instituto después del proceso electoral del 2009, que fue un proceso muy terso, o después de la elección histórica del 2000, cuando se dio la alternancia, pues los niveles de confianza son muy altos. Doy un dato después del proceso del 2009, el CIDE hizo una encuesta muy larga que le dio al Instituto Federal Electoral entonces 74% de credibilidad, incluso en el tema del arbitraje. Pero si revisamos los últimos estudios que se hicieron justo después de la aprobación de las resoluciones en materia de topes de gastos de campaña, pues andamos en el 34%. Entonces creo que la confianza es un tema fundamental para el funcionamiento de una institución del que no se puede separar ningún funcionario que esté dentro de esa institución, pero que, vuelvo a insistir, tiene un efecto concreto dependiendo del momento en que se cuestione al ciudadano ese tema. Confianza que tiene que ver con una falta de cultura de la derrota electoral. Pues sí, pero yo coincido con el consejero Baños. Yo digo que a pesar de que no exista ley, que la verdad es muy desafortunado, porque pues una institución debería de nacer es como un niño debería de nacer con una casa, con lo básico, pues aquí nace sin eso. Pero creo que la ventaja es que gente de la talla del consejero Marco Antonio Baños y de otras personalidades que veo ahí, creo que eso da una garantía. Y creo que eso en la estructura para abajo también hay que decirlo. Una institución de esa naturaleza, de esos 20 y tantos años, que ha sido pues una garantía y un sello internacional en materia de democracia, pues evidentemente no se va a poder abolir y no se van a poder despedir a todas esas personas y empezar a hacer un reclutamiento. Es decir, van a ser el mismo personal que es el Servicio Profesional Electoral que hoy tiene el INE, que antes era el IFE, y evidentemente tendrá que haber un esfuerzo bien importante de hacer este nuevo Servicio Nacional Electoral, que va a ser una tarea titánica. Yo creo que el mayor problema hacia el INE no está en ese tema de la confianza de contar bien los votos y que las elecciones salgan bien. Mi mayor preocupación está en la esfera política, en las tensiones, en las nuevas tensiones políticas que atraerá este órgano al tener que hacerse cargo en todo o en parte de las elecciones locales de los estados, y que obviamente esa es la parte donde no existe claridad y que necesitamos una legislación que así lo refleje. Vamos para allá. El próximo año todo el mundo pensamos en la renovación de la Cámara de Diputados, las elecciones federales que están en manos del INE, y ahora estarán en manos suyas 17 elecciones en los estados, de las cuales 9 son de gobernador, entre otras cosas, además de los presidentes municipales y los diputados locales. ¿El INE está preparado ya para ello, con todo lo que acaba de decir José Luis, consejero? El maestro Vargas tiene razón, porque nos falta justamente la parte de la legislación secundaria. Pero voy a decir una cosa que me parece importante. Debemos tener mucho cuidado a la hora de decir que el Instituto Nacional Electoral se hace o no cargo de las elecciones locales. La Constitución estableció que el nuevo instituto puede ejercer una facultad de atracción parcial o total de una elección de carácter local. Pero justamente para saber en qué supuestos
con qué procedimiento y en qué plazo se resuelve esa facultad de atracción, nos hace falta la legislación secundaria. Creo, sin embargo, que otras actividades que tienen que ver con las elecciones locales, ya esta institución se encuentra trabajando sobre ellas y da plenas garantías de que lo tenemos que hacer bien. No nos podemos dar el lujo de hacer malas cosas, lo tenemos que hacer bien, porque ahora tendremos la fiscalización de los gastos de campaña de candidatos federales, pero también de candidatos y partidos en el ámbito local. Tendremos que establecer lineamientos para la documentación y los materiales electorales a nivel nacional, y tendremos que hacer una serie de actividades vinculadas con los órganos electorales locales. Por ejemplo, designar a sus consejeros electorales, que ya no será atribución de los congresos locales. No es una tarea sencilla, pero sí creo que esta institución, una vez que se promulgue la legislación secundaria, podrá ofrecer resultados, aunque se tenga que trabajar a marchas forzadas. Sí va a ser un tema de una enorme densidad en la forma en que se tendrá que trabajar, don Gerardo. Marchas forzadas que en algunos casos, por falta de legislación, se ha tenido que ratificar, no a alguna autoridad electoral como es la del Estado de Oaxaca. No quiere decir que está mal o no, simple y sencillamente que se tuvo que tomar la medida, digamos, de urgencia ante las necesidades que había en ese Estado. Sin embargo, José Luis, yo te pregunto, hay, parece ser, bueno, no parece ser, una crítica constante, la facultad que se le da ahora al INE de nombrar a los autoridades estatales se debe en buena parte a las críticas de que los gobernadores en turno o los poderes, o se les llama ahora fácticos en cada estado, trataban de imponer, o los propios partidos, a sus consejeros electorales, y entonces podían no ser estas autoridades imparciales. ¿El nuevo instituto podrá controlar eso? ¿O terminarán los partidos acusándolo de lo mismo? Es parte de lo que yo me refería con el término tensiones políticas. ¿Y por qué? Pues porque evidentemente en los estados pues existen intereses, los gobernadores tienen sus propios intereses de la clase política, y creo que ahí el INE tendrá un reto en cómo sortearlo de manera, pues evidentemente, donde el bien jurídico a tutelar tienen que ser pues las elecciones que generen credibilidad. Creo, también hay que decirlo, que la mayoría del país tiene extraordinarios funcionarios electorales locales, también hay que decirlo, y que desafortunadamente, por algunas excepciones, creo que ha sido como la intención de algunos partidos de darle esta vuelta para que ahora sea de manera nacional como se designen a estos funcionarios. Pero evidentemente también creo que no hay demasiada experiencia de donde, como dije hace un rato, no se pueden levantar piedras y sacar funcionarios electorales capacitados. Entonces creo que tendremos que trabajar con ellos mismos, o una gran parte de la clase política local que se tiene en materia electoral, y creo que evidentemente tendrán que haber controles, verificación, que creo que es lo que ahora sí claramente le corresponde al INE, para evidentemente, cuando no sea el caso, pues poder hacer los ajustes necesarios. Bien, una muestra de los funcionarios electorales es el consejero Baños. Él empezó en 1990, cuando se fundó el nuevo IFE, y llegó a ser consejero nacional, pasando por diferentes puestos dentro del instituto, y ahora fue, pues digamos que ratificado, pues sí, nombrado como novedad, pero también ratificado porque ya estaba, hasta no cambió su condición de consejero, pese al cambio de nombre de institución. ¿Se siente usted contento con esa estructura de la que habla el maestro José Luis Valdés? Bueno, Vargas, yo primero le diría a don Gerardo que me siento profundamente orgulloso de que dentro de un grupo tan importante de mexicanas y mexicanos que participaron para designar consejeros, gente de una gran trayectoria y un nivel profesional muy importante, pues hayamos resultado seleccionados nosotros. Somos un grupo de gente privilegiada que fue elegida por la Cámara de Diputados para una responsabilidad de Estado. Y yo diría que primero estamos mental, físicamente preparados para esa responsabilidad, y tenemos un equipo de más de 16,000 personas que están distribuidas a lo largo y ancho del país. El IFE tenía, ahora el INE, 332 oficinas, una en cada cabecera de los distritos electorales y una en cada una de las capitales de las 32 entidades federativas. Todo ese personal, en la parte más sensible, más importante, está aglutinada en un servicio civil de carrera. Ahora procederemos justamente a la estructuración del Servicio Nacional Electoral, pero es un personal que tiene una enorme experiencia y que sin duda le va a aportar beneficios importantes con su trabajo al país.
Muy bien, pues como ustedes verán, el asunto electoral siempre será apasionante. Los mexicanos somos muy apasionados para discutir de política y pues no vamos a terminar hoy. Seguiremos discutiendo en los próximos programas y en los próximos semanas y meses sobre este mismo tema. Por hoy quiero agradecerle al magistrado Marco Antonio Baños, al consejero Marco Antonio Baños del Instituto Nacional Electoral, y a José Luis Vargas Valdés, al maestro Vargas Valdés, que fue director de la FEPADE, habernos acompañado en sus opiniones encontradas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.